10:42. Vamos a ir a otro tema para abordar nuevamente desde otras dimensiones lo que ha ocurrido con el corte de luz del pasado martes, con las repercusiones que ha dejado, con las lecciones que se pueden ir sacando, aunque la investigación recién comienza para determinar qué pasó. Ya hay algunas aproximaciones también a esta discusión sobre el sistema eléctrico chileno y sus características y cuán preparado o no está para poder enfrentar imprevistos como los que ocurrieron en el martes. El exministro de Energía, Claudio Huepe, está con nosotros. Bienvenido, Claudio. Muy buenos días, gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Claudio, bueno, vendrá una investigación, eso tomará su tiempo también, pero ya para ir abordando esta situación y lo que ocurrió el martes, ¿esto refleja un problema del diseño del sistema, de cómo está estructurado nuestro sistema eléctrico? ¿Fue un problema de gestión solamente, de quienes lo manejan? ¿Cómo ve usted esa discusión? Bueno, a ver, yo creo que es sumamente importante que justamente hagamos una evaluación de eso. Creo que ante un evento de esta gravedad es esencial que miremos todo. Es decir, miremos cómo está diseñado el sistema, miremos cómo funcionaron y cómo están funcionando las instituciones públicas, ¿cierto? Que participan en esto, la SEC, el coordinador eléctrico, ¿cierto? Obviamente también la definición de la regulación misma y también si los presupuestos son adecuados. En fin, yo creo que es un momento para mirar absolutamente todo desde con altura de mira, digamos, no con una lógica como punitiva sino más bien de decir, bueno, ¿qué pasó y cómo hacemos para que esto no vuelva a ocurrir nunca más? Claro, que eso debería ser el objetivo central, ¿no? Absolutamente. Evitar que esto se repita. O sea, se necesita una mirada más holística, digamos, completa de todo lo que pasó en el sistema. Yo pienso que sí. Actualmente lo que tenemos nosotros como nuestro sistema, lo que está establecido en el sistema, ¿cierto? Es que el coordinador eléctrico va a hacer una evaluación de lo que pasó con los coordinados, ¿cierto? Sí. Lo que ellos gestionan. Ellos estuvieron a cargo, el coordinador estuvo a cargo de la puesta en servicio, ¿cierto? La recuperación de servicio. Y ellos van a hacer esa evaluación y van a ver si efectivamente las empresas hicieron lo que debían hacer, etcétera, se cumplieron los planes. Pero yo creo que hay que mirar un poquito más de arriba, porque hay que pensar, bueno, si el coordinador eléctrico hizo lo que tenía que hacer, lo hizo bien, los planes que estaban diseñados eran apropiados, el personal que operó esto estaba bien capacitado, tenían las simulaciones, en fin, ¿tienen el presupuesto necesario para este tipo de cosas o deberían tener más? ¿Cómo se financia el coordinador? ¿Perdón? ¿Cómo se financia el Se coordinador? financia el coordinador con un cargo específico que pagamos todos los clientes en nuestra cuenta, digamos, y que está destinado a, entre eso, el coordinador, el panel de expertos y otras cosas. Digamos. Para garantizar su autonomía, me imagino. Exactamente, también el coordinador es un ente público, digamos, del Estado, pertenece a la institucionalidad del Estado, pero es autónomo, ¿cierto? Tiene un directorio que lo dirige, tiene una gerencia que lo opera. No depende del Ministerio de Energía. Pero no es dependiente de el gobierno y tiene esa autonomía. Claudio, es bien interesante ver cómo se empiezan a atribuir las responsabilidades también cada uno de los actores, porque vemos a la Asociación de Generadoras, por ejemplo, y dicen que la culpa no estuvo en las generadoras. Vemos a la Asociación de Transmisores y dicen, no, aquí hay un problema público-privado, el Estado también tiene su cuota de responsabilidad en todo esto. El coordinador eléctrico, por otra parte, apuntando a empresas con nombre y apellido. Y queda un poco la pelota en el aire, da la impresión, ¿no? Exactamente, eso es una de las... bueno, aquí hay una dimensión que es como casi cultural, ¿cierto? Que tenemos un poco una costumbre a veces de dedicar mucho tiempo a ver quién tuvo la culpa y poco tiempo a ver cómo solucionamos el problema, digamos. Y yo creo que hay que cambiar el orden de los factores. Eso no quiere decir que si hay responsabilidades no se ejerzan. Es que es relevante eso también. Es importante. Si alguien hizo algo que no debía, hay que... Pero de repente hay cosas que no tienen que ver con el funcionamiento específico de un actor, sino cómo está organizado el sistema. El sistema eléctrico es, como dice bien, es un sistema, tiene muchas piezas, ¿cierto? Sí. Y una pieza funciona, no funciona, y a veces eso afecta de otra manera al resto del sistema. Entonces, es por eso que justamente en este esquema, para la tranquilidad de todos, para la tranquilidad de la ciudadanía, ¿cierto? Para la tranquilidad también de las mismas instituciones, yo pienso, y he defendido, otra gente ha dicho lo mismo, que es importante armar una comisión, un grupo de alto nivel que esté que sea independiente, digamos, y que mire todo, que mire al coordinador, que mire cómo operaron las empresas, que mire cómo operó la SEC, que mire el presupuesto que tenemos, que mire la regulación que tenemos, y con eso podemos tomar alguna decisión. ¿Eso implica cambiar el sistema necesariamente o no? No necesariamente, pero yo creo que sí tener una evaluación independiente. Es decir, porque cada uno de los actores, como lo acaba de explicar,
en el fondo va a mirar desde su perspectiva el problema. Y necesitamos a alguien que me lo mire desde arriba, por así decirlo. ¿Y el que coordinador no es capaz de hacer eso? Lo que pasa es que el coordinador también es parte. Y también puede tener responsabilidad en de esto. las acciones. De hecho, el coordinador es el agente, institución pública que está a cargo del plan de recuperación. Entonces, evidentemente, el coordinador puede estar muy, digamos, muy bien preparado, muy bien formado, todo eso, pero evidentemente para la tranquilidad de todo el mundo es mucho mejor que otra persona u otro grupo de personas miren esto y digan, bueno, el coordinador hizo bien esto, no hizo bien esto, no estaba, en fin, eso yo creo que es sumamente importante. Claudio, esto implica necesariamente esa evaluación, bueno, arrojaría resultados determinados, pero a su juicio es necesario generar un cambio más profundo en el sistema, generar, por ejemplo, más distribución local, más autonomía, de alguna forma. Desconozco los aspectos técnicos, pero ¿se requiere un cambio más profundo en el fondo en el funcionamiento del sistema eléctrico? ¿O no necesariamente? A ver, hay varias visiones y aquí hay un punto muy importante, como usted sabe, yo dirijo un proyecto que se llama el Observatorio de la Transición Energética. Sí. La transición energética es, aprovecho a hacer propaganda aquí, www.odte.cl para los que quieran mirar. La transición energética es un cambio de paradigma del sistema energético. Okay. No es solamente que vamos a tener más renovables, eso también, por supuesto, todo el sistema. Entonces, estamos en un proceso de transformación, ¿cierto? Y eso es inevitable, porque tenemos que ir a esos sistemas que sean más renovables, pero también más eficientes, que también tenemos que ver con el tema de cómo operamos nuestro sistema durante el día. Bueno, lo que quiero decir con esto es que evidentemente este proceso de cambio tiene algunos desafíos, ¿cierto? Porque estamos modificando. Por ejemplo, nosotros tenemos en Chile un plan de descarbonización, ¿cierto? Sacar todas las térmicas, alguna gente incluso ha dicho, saquemos también las generadoras termoeléctricas a gas, ¿cierto? Pero esas, hoy día, en el sistema como existe hoy, esas térmicas cumplen una función. Y de hecho, en un apagón como ahora, cumplen una función fundamental. En el sur de Chile se logró hacer partir el sistema gracias a las hidroeléctricas, teníamos harta agua, no hubo problema, y en el norte gracias a las termoeléctricas. Entonces, evidentemente, eso en el tiempo va a cambiar, hay nuevas tecnologías que están apareciendo, todo lo demás, Claro. pero hay un proceso. Entonces, este proceso de cambio tiene que ser guiado con atención y con cuidado, porque lo que no nos puede pasar es que en el fondo, por ir avanzando en este cambio, tengamos este tipo de problemas. Y eso porque además, y no solo digamos, porque eso genera también retrocesos en el fondo, porque si ven, es como mucha gente seguramente hoy día debe estar pensando, se habían querido comprar el sistema eléctrico de estufa, de calefacción, no sé, y ahora lo deben estar pensando porque dicen, bueno, con un apagón como este, ¿qué pasa si ocurre en invierno? Me quedo sin nada. Sí. Entonces, es muy importante que este tipo de cosas no ocurran para la transición, para que podamos tener como una especie de transición suave y progresiva. Claudio, esa discusión me imagino que se va a ver acelerada también por discusiones políticas de corto plazo, a propósito de lo que ocurre en el corte también. ¿Cuál sería su recomendación en ese sentido, de la discusión política que se va a dar con eso? Yo creo que, y mucha gente que también está en el sector piensa que hay que tener como muy claro que estos son procesos de largo plazo. La transición son 25 años, una línea eléctrica importante son 6, 7, 8 años, el despliegue o los cambios, digamos, por ejemplo, de sistemas, digamos, dentro de las ciudades puede tardar 6, 7, 10 años. Son procesos largos. Por tanto, creo que hay una visión, y creo que es importante, de que no tengamos una visión muy partisana sobre este punto. Es decir, aquí hay que pensar que esto va a durar y es en el largo plazo. La dirección, más o menos, está todo el mundo de acuerdo, hay alguna gente que Esto no no está de cambia de acuerdo. un día para otro, digamos. Pero más o menos hacia dónde vamos y que tengamos atención más bien a cómo avanzamos. Van a haber diferentes posturas. Alguna gente va a decir, avancemos por 1, 2, 3, otros sí, pero preocuparnos de ir en el camino. Claudio, ¿era evitable este problema? ¿Era previsible? Y sabes que se lo pregunto por un antecedente que compartimos aquí hace un rato junto a Paloma Ávila, respecto a un informe del año 2019 elaborado por una empresa contratada por el mismo coordinador eléctrico, donde se analizan distintos riesgos que podría sufrir el sistema eléctrico nacional. Y en uno de esos análisis en particular, plantea que efectivamente, si hay inestabilidad en este tramo de Pan de Azúcar, Polpaico, la atención que va a requerir indefectiblemente de medidas que eviten un desmembramiento incontrolado del sistema. O sea, se reconoce que puede haber un riesgo de un desmembramiento incontrolado, que fue lo que ocurrió el martes en la práctica, y que es necesario tomar medidas.
A ver, es importante que la gente que escucha sepa que, para que no esto sea, no sea una especie de llamado como a la preocupación, que esto es normal. Es decir, que siempre el coordinador y todos los actores analizan y evalúan riesgos, ¿cierto? Porque hay un hecho, y entonces, ojalá no fuera así, pero es así, las cosas fallan. Eso es un hecho ineludible de la realidad de la existencia del universo, digamos. Las cosas fallan, hay corte, hay problemas, hay errores humanos, esas cosas ocurren. Entonces, el coordinador y bueno, todos los actores siempre están analizando esos posibles riesgos. La pregunta que es relevante, yo no conozco el detalle de lo que me acabas de plantear, pero la pregunta relevante es, si se analizó este riesgo y se vio que era un potencial, ¿qué se hizo, digamos? ¿Qué se sugirió y qué se hizo? ¿Qué se hizo, exactamente? Yo creo que ese es el punto, pero digamos, esto es algo que constantemente se está haciendo. Si siempre se evalúan los riesgos y se supone qué pasa si, qué pasa si esto, qué pasa si esto, porque se entiende que las cosas pueden fallar. Ahora, el coordinador debería haber seguido las recomendaciones del informe, me imagino. Uno esperaría eso, pero eso es parte, yo creo que de lo importante de investigar. O podría decir no, desestimar el informe sencillamente. Decir, no, porque la misión del coordinador, esto es muy importante para que la gente lo siente, el coordinador tiene dos funciones básicas. Una función. Coordina el sistema eléctrico. ¿Por qué coordina? Porque hay muchas líneas de transmisión, pero también hoy día hay más de 800 instalaciones que generan. Las coordina, porque esto no es... Y las coordina con un propósito doble. Uno, al mínimo costo, pero al mismo tiempo una operación segura. Sí. Son sus dos mandatos. Por lo tanto, es evidente que... Ahora, por supuesto que operación segura tiene criterios, definiciones, uno piensa que esas cosas son más probables, menos probables, etcétera, y se toman decisiones. Eso es lo que hay que evaluar. Claudio, estamos conversando con el exministro de Energía, Claudio Huepe, aquí en CNN Chile Radio. Vamos a la parte política también. Ha habido hartas críticas por la forma en la que se gestionó esto y una crítica más de fondo que planteó la candidata presidencial Evelyn Matei es que este es un problema que está vinculado también a la falta de inversión en el sector. Según la exalcaldesa de Providencia, acá el gobierno ha tenido una cierta mirada medioambientalista, más talibana, decía, respecto al tema, que impidió inversiones y que por lo mismo entonces hoy día estamos en la situación en la que estamos, quizás más frágil. ¿Qué dice usted respecto a esa crítica en particular? Yo creo que esa crítica no tiene mucho que ver con lo que ocurrió, realmente. Lo que ocurrió fue una situación, digamos, como no esperada, sin duda. Es una cosa que no debería haber ocurrido, digamos, una protección que opera sin que tenga que haber operado. Hay una falla de algún tipo detrás, no sabemos cuál es la causa que está detrás de eso, pero sabemos que eso ocurrió. Es importante entender eso. Entonces, ahora, yo entiendo, por lo tanto, entiendo que esa crítica no tiene realmente que ver con lo que ocurrió en este caso. Ahora, yo creo que la discusión más de fondo que tenemos que tener nosotros como país, digamos, que es una discusión no solamente en Chile, es mundial, es la velocidad con la cual estamos invirtiendo en la transformación del sistema. Y efectivamente, y esto es un problema nuevamente, esto es como mal de mucho, digamos, pero es un poco consuelo, pero es verdad, en todos los países, o en casi todos los países, lo que observamos es que es muy difícil, por ejemplo, construir líneas de transmisión. ¿Por qué? Porque hay temas ambientales, porque son la naturaleza, son largas, ocupan mucho tiempo. Interviene mucho territorio. Ocupan mucho territorio, por lo tanto hay muchas oposiciones, etc. Entonces, digamos, rescatando un poco el lado positivo de la crítica, que, como insisto, no es pertinente para esta situación, digamos, yo creo que el lado positivo sería que deberíamos realmente reflexionar sobre cómo podemos ir un poco más rápido, si fuera posible, en el entendido, por cierto, de que hay que cumplir estándares. Pero, por ejemplo, respecto al caso de Quimarlo Aguirre, esta línea de transmisión enorme que se va a construir, que está en proceso de evaluación ambiental, ¿el Estado podría haber hecho algo más respecto a esta línea? Probablemente lo que necesitaríamos, si me preguntan ahora, es anticiparnos más. Es decir, pero todo, anticiparse más también tiene un riesgo porque uno puede cometer errores sobre cuál es la evolución futura de las cosas, pero si a lo mejor hubiéramos previsto, dicho, mira, anticipado 25 años, ahora eso cambió mucho con la ley del año 2016 de transmisión, eso ha mejorado mucho la visión de largo plazo, antiguamente no existía. Por lo tanto, estamos todavía un poquito sufriendo de las lógicas previas. Pero en el fondo, al anticiparse más, decir, mira, vamos a estar en 25 años más esto, en 27, en 30 años más,
Entonces empezamos ahora. Entonces, aunque la cosa se demora 10 años, no importa, porque empezamos con mucho tiempo. ¿Cuál es el objetivo? Y yo creo que a eso tenemos que apuntar. Ahora, lo que se pregunta mucho es que si hubiera estado la línea de transmisión Kimal Aguirre en funciones, ¿habría evitado esto? No. Para ser bien preciso. No, esto no hubiera cambiado. Ahí, digamos, depende de la situación, digamos, pero si en el fondo la transmisión hubiera sido exactamente la misma, la cantidad de flujo hubiera sido el mismo, no habríamos tenido, más o menos la misma situación. Hubiera pasado esto de todas maneras. Claro, lo que pasa es que probablemente nos da más tranquilidad porque podíamos empezar a usar la otra línea antes de recuperar esta, entonces teníamos los tiempos de recuperación más rápido, en fin, pero hay una serie de operaciones que hay que hacer de todas maneras. Ahora, obviamente cuando Kimal, por eso es que esta cosa tiene que ver con anticipación, cuando Kimal Aguirre empieza a operar, que debería ser 2029, 2028, 2030, ojalá lo antes posible, digamos, ya el sistema va a haber cambiado. Ajá. Entonces vamos a tener otros desafíos, entonces claro, también hay que tener ojo. Hay que pensarlos ahora. No pensemos en que, porque esa solución la miramos como hoy día, pero cuando esté operativa no va a ser hoy día, va a ser otro ya. Va a ser otro mundo. Entonces, ahí está por eso el tema de la visión de largo plazo, la visión prospectiva, que yo creo que es muy importante. ¿Y quién planifica eso? Hoy día lo planifica la CNE. Bueno, hay dos etapas. Uno, el Ministerio hace una planificación que se llama la planificación energética de largo plazo, la PELP que se llama, que es un sistema participativo abierto que más o menos da las grandes líneas por dónde va a ser el desarrollo energético. Y luego la CNE toma eso y lo transforma en planes de fondo de expansión de la transmisión. Entonces ahí es donde quizás uno podría tener más anticipación, prepararse, pero obviamente que esto también tiene que ver con las lógicas económicas. Por eso siempre en el desarrollo energético hay que tener un equilibrio, ¿cierto? Tienes el costo, porque uno podría hacer muchas cosas a un costo altísimo. O uno podría bajar el costo y hacer pocas cosas. Claro. Entonces tiene hay que buscar un punto de equilibrio entre esas dos. Equilibrar seguridad, el costo, calidad. Pero uno podría pensar, a partir de la crítica que planteaba el IMATEI, por ejemplo, que uno de los temas que se discuta en campaña sea acelerar el proceso y generar nuevas condiciones en el próximo gobierno para que estemos en una situación más segura desde el punto de vista energético. Pero, ¿se puede? O sea, con las reglas del juego que tenemos hoy día, con las condiciones y los tiempos que toman los trámites, ¿se puede efectivamente poner al acelerador o no? ¿O no es un asunto de gestión política solamente o tiene otras trabas más importantes? A ver, yo creo que hay parte del problema, creo que parte del problema es que en nuestro sistema, y eso se ha hablado en muchas dimensiones, nuestro sistema político va muy lento, va resolviendo los problemas con bastante lentitud. Pensemos que en este periodo recién, por ejemplo, un tema que ya se había tratado hace mucho tiempo, que era toda la reforma a la distribución eléctrica, básicamente no se hizo. Entonces, vamos a empezar recién a discutir esto el próximo año, ¿cierto? Y si lo llegamos a un acuerdo todo, y después hay que hacer las inversiones. Entonces, es importante, creo yo, y ojalá que pudiera haber una reflexión de esto, ir avanzando en las cosas un poquito fuera del ciclo político pensando con visión larga. Con visión larga. Nuevamente ahí vuelvo sobre el tema de perspectiva. En la visión larga podemos estar de acuerdo en muchas cosas, pero de que hay que ir hacia ciertas direcciones, no deberíamos estar en desacuerdo. Claudio Huepe, exministro de Energía, ha estado con nosotros aquí en CNN Chile Radio. Gracias por su tiempo, Claudio. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Son las 11 de la mañana, cerramos esta parte de CNN Chile Radio, nos vamos a la